Bueno, vamos a comenzar con lo que yo les quiero mostrar ahorita. Permítanme entonces, vayan activando sus cámaras y ya miran. Juliana, presta atención, por favor. He dedicado gran parte de mi tiempo y energía en los últimos años a innovar en la educación. Pero siendo seres tan creativos, ¿por qué precisamente en este tema? Y es que desde siempre me he sentido privilegiado de haber tenido acceso a una educación de calidad y la información a través de la lectura, mi alma mater, o inclusive el maravilloso invento de Tim Berners-Lee, el Internet. Y es realmente un privilegio lo que desde 1948 es un derecho. ¿Realmente tenemos todos acceso a esa educación? 68 años después, esto sigue siendo un privilegio. Y realmente es cuestionarse cuando, por ejemplo, en México, el 7.8% es analfabeta. A lo mejor no suena tanto, pero cuando consideramos que del grueso del 92.2% solamente estudia 8.6 años y equivale a la secundaria trunca, es cuando nos preguntamos, ¿qué está pasando, no? Y los estudiantes académicos y científicos requerimos de muchísimos artículos científicos para podernos educar, poder avanzar en la ciencia y en el descubrimiento. Necesitamos cientos de ellos. Y el precio que tenemos que pagar por cada uno de ellos es altísimo. Las mejores escuelas, las más privilegiadas, incluso se están viendo con el dilema de no poderlo pagar. Los autores de los estudios realizados tienen que ceder su trabajo para empezar a pagar porque se los revisen. Y no nada más eso, sino que una vez que ya su trabajo está en las grandes editoriales, no reciben ni un centavo de las regalías. Es de cuestionarse, ¿no? Lo peor de todo es que los que aportamos el dinero para la realización de las investigaciones, a través de nuestros impuestos, tenemos que volver a pagar por leer los resultados. Es irónico. Y los investigadores se ven obligados a ceder su trabajo, por ejemplo, para incrementar el índice H. Este es un estándar internacional, el cual va a categorizar a los científicos y con ello ellos pueden acceder a mejores recursos, inclusive poder continuar su investigación. El principal beneficio que podemos obtener de la educación como sociedad e individuos es el pensamiento crítico. Scriven y Paul lo definieron en su tiempo como el proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, analizar, evaluar la información de manera activa y eficazmente mediante la reflexión y el razonamiento como base para el actuar y la creencia. Pongámoslo más simple.
Una sociedad con pensamiento crítico es más propensa de ir a las urnas, escoger mejores gobernantes y con ello obtener políticas públicas que realmente benefician a toda la sociedad. A través de los años he llegado a la conclusión de que todos tenemos que contribuir de una u otra manera. Aporté mi granito de arena como mexicano, académico y médico que soy, a través de Sapiens Medicus, una página web de libre acceso con contenidos autogenerados, prácticos y útiles para profesionales de la salud. Hoy en día es leída por más de 200,000 profesionales al mes. Libramos de esa manera muchísimos retos y para llevar realmente el conocimiento a los últimos rincones de Hispanoamérica. El mayor beneficio de todo esto es la mejor atención médica que reciben los millones de pacientes, de los miles de profesionales que nos leen diariamente. Tiempo después pude contribuir en mi máxima casa de estudios con Cursalia, una de las primeras plataformas en línea de cursos masivos gratuitos para profesionales de la salud. Tiene el mismo objetivo: llevar la información, el conocimiento y la ciencia a todos los rincones del planeta. Y a través del tiempo, en estos dos grandes proyectos, he leído, probado, aplicado infinidad de conceptos para poder innovar en la educación. Sin embargo, existen 10 que me han sido de particular utilidad y quisiera compartir con ustedes el día de hoy. El primero de ellos es: todo empieza por empatizar. Si realmente queremos diseñar cosas geniales, debemos empezar por ponernos en los zapatos de aquella persona o aquel grupo de personas a quienes vamos a crear, a diseñar. Y para mí no hay mejor herramienta que el design thinking. Todavía no existe traducción al español, pero es un proceso de 5 pasos muy sencillos que empiezan precisamente por empatizar, para realmente identificar cómo se sienten nuestros usuarios, en este caso nuestros estudiantes. Después vamos a definir la problemática real que tienen, para entonces hacernos a la tarea creativa de idear las soluciones. Y no queda más que ejercer estas ideas a través de prototipos y probarlos. Y el proceso es dinámico, puede ir de principio a fin y de regreso las veces que ustedes necesiten. Empatizar es el primer paso para poder innovar en educación. ¿Conocen a esta persona? Es Walt Disney. Está empatizando en su primer parque de diversiones. Tuvo que sentarse en el tren para realmente vivir lo que los pequeños, que iban a ser realmente los usuarios, iban a poder disfrutar. Acostumbraba a arrodillarse mientras estaban en la construcción para tener la misma visión que iban a tener los niños que iban a jugar después ahí. Empatizar. Lo segundo es: sin receta no hay pastel. Y es realmente sorprendente, me he topado con maestros y profesores en todos los niveles que desconocen el término de diseño instruccional. Broderick lo definió en el 2001 como el arte y la ciencia de la creación de un entorno y los materiales de instrucción para llevar al alumno del estado de no saber, sentir o ser capaz al estado de conocer, de sentir y de poder realizar aquellas tareas. Yo lo pongo mucho más sencillo. El diseño instruccional es la receta ideal, con los ingredientes precisos, las cantidades ideales
y el orden exacto para poder cocinar nuestra enseñanza. Si no hay diseño instruccional, no, ni siquiera le continúen. Diseño instruccional es otro de los puntos importantísimos para poder innovar en educación. Además, todos los académicos, profesores y maestros, sea quien sea, desde el kinder, nos hemos enfrentado a una serie de vallas, de bardas, impresionantes durante décadas, si no es que desde toda la historia. Nuestros estudiantes están lejísimos, la distancia, o en los tiempos actuales cada vez hay menos tiempo, tanto del estudiante como del profesor, para educarse. Y uno de los principales problemas, el dinero. Sin dinero prácticamente no hay educación. Qué vergüenza, ¿no? Sin embargo, hay herramientas tan padres que están surgiendo con las nuevas tecnologías y una de ellas son los MOOCs. Cursos masivos en línea gratuitos. Es algo que estamos generando en Cursalia, es el corazón de Cursalia. Y a través de estos cursos estamos llevando a cualquier rincón del planeta conocimiento y ciencia. Es gratuito, es masivo y es de calidad. Es una herramienta ejemplo para brincar todas esas vallas. Y otro aspecto muy importante que debemos tomar en cuenta es que lo difícil es crear algo simple. Hace poco, Richard Branson, un emprendedor en serie y creador de la primera aerolínea espacial, publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: la complejidad es nuestro enemigo. Cualquier idiota puede idear algo complicado. Lo verdaderamente complicado es crear algo simple. Tiene toda la razón. ¿Cómo esperamos empezar a transmitir conocimientos y nuestras clases, nuestras diapositivas, se ven así? O si les presentamos a nuestros estudiantes gráficos como estos y lo único que queremos resaltar es esto. Realmente es difícil crear algo simple, pero debemos hacernos a la ardua labor para realmente innovar en educación. En Sapiens Medicus ha sido uno de nuestros grandes beneficios. Nos hemos fijado en la tipografía, que sea el tamaño adecuado, que sea claro, que haya el suficiente espacio entre renglón y renglón. El detalle, cada detalle cuenta. Inclusive les estamos diciendo a nuestros usuarios cuánto tiempo les va a tomar actualizarse. Y es gratuito. Bien decía H.G. Wells, adaptarse o perecer. Uno de los pioneros en el género de ciencia ficción. Tiene toda la razón de nuevo, como Richard Branson. Y es que cualquier educador que se considere del siglo XXI debe tener el dominio, al menos, de las redes sociales, dispositivos móviles y del internet, por supuesto. No se diga de nuevas tecnologías, como por ejemplo la impresión 3D. Esta es nuestra impresora en Cursalia, con la que estamos generando juguetes, por decirlo así, plásticos, que tienen el objetivo de complementar la enseñanza del estudiante. No es lo mismo aprender la anatomía desde un libro, de un atlas de anatomía, a tenerlo en las manos, palparlo y sentirlo. Es un complemento ideal y es una herramienta para la educación, para poder innovar en educación. Otras tecnologías, por ejemplo, como la realidad virtual, donde de manera remota incluso los estudiantes están pudiendo aprender anatomía y lo están tocando de manera virtual. Y otra cuestión muy importante, que a lo mejor no es tan revolucionaria, es que nos va a simplificar el usar las tecnologías. La literatura médica, como bien dice ahí, cada 5 años ya es obsoleta. El problema, por ejemplo, es cuando queremos crear un libro. Los autores, del tiempo que generan el material al tiempo que se publica, el libro ya es obsoleto. Si usamos medios digitales, podemos precisamente cada vez que hay un cambio,
modificarlo, actualizarlo. Usemos la tecnología para innovar en educación. Y aunque el conocimiento y la ciencia son un derecho de la humanidad, hay que saberlo vender. Desde que fue creado, ahora sí, el pensamiento humano, al 2003, se crearon 5 exabytes de información. Van a decir, bueno, ¿cuánto es 5 exabytes? Un exabyte son 1024 petabytes y un petabyte son 3.500 millones de canciones en MP3. Del 2011 para acá, cada 2 días se crea esa información. ¿Qué vamos a hacer con tanta si no la sabemos transmitir? Hay que saberla vender. Y para ello no hay método más sencillo que con una adecuada estrategia de contenidos. La estrategia de contenidos es un concepto que a lo mejor a los mercadólogos presentes les va a ser muy familiar y que los educadores desconocemos en muchas ocasiones. Con una adecuada estrategia de contenidos podemos llegar, por ejemplo, como en esta publicación de Sapiens Medicus, a casi 119,000 personas, creando contenidos que tengan sentido, que les sean útiles y prácticos a los usuarios. Esos usuarios son nuestros alumnos. Y una de las herramientas para tener una adecuada estrategia de contenidos es el poder del me gusta. Usemos las redes sociales a nuestro favor, no solo para matar el tiempo. El like y el compartir información de calidad puede ser realmente viralizante de los conceptos que queremos hacer llegar a nuestros estudiantes. Sin embargo, y como ya vieron, la cantidad de información es increíble. Y eso hace que los usuarios de las redes sociales tengan cada vez menos tiempo para tanta información. Por ello, debemos crear contenidos sencillos y bien redactados que sean atractivos. Si lo hacemos de esta manera, cada vez que los usuarios lean alguna de nuestras publicaciones, van a dedicarle unos minutos de su tiempo a lo que tenemos que transmitir. Y ahora van a preguntar, ¿qué red uso si hay cientos ya? Usen la que más les convenga al propósito que se hayan planteado. Por ejemplo, si lo que quieren es difundir conocimiento a un grupo específico, los grupos de Facebook son ideales. O si, por ejemplo, quieren tener interacción directa con los estudiantes y los profesores, pueden usar Twitter sin llegar a lo personal, sin ver el muro del profesor en Facebook. Usen la red que más les convenga a sus objetivos. Por otro lado, les aseguro que el aula no va a volver a ser el aula. Y con ello me refiero a que el modelo tradicional de educación en el cual el profesor entra, los estudiantes se sientan, se callan y empieza a dictar con gis su clase, está falleciendo. Ese modelo está en extinción. Debemos implementar herramientas innovadoras. Un concepto, por ejemplo, es el de aula invertida. Ya lo escucharon anteriormente. Con los cursos que estamos generando en Cursalia, en particular, vamos a poder liberar horas de teoría que tomamos los estudiantes de medicina en la vieja escuela, para que el profesor nos lleve a los hospitales a aprender en la mejor aula que existe, que es al lado del paciente. Ese concepto es aula invertida. Es necesario para poder innovar en la educación. Al lado del paciente vamos realmente a aplicar el conocimiento, no nada más a escuchar algo que quizá ya leímos en el libro. Y si ya vamos a usar las aulas, estos espacios deben ser creativos y flexibles. Y con ello lo ejemplifico de esta manera. Cuando iniciamos nuestra educación en el kinder, tenemos espacios amplios, no hay barreras y tenemos juguetes, podemos rayar en las paredes si así nos place. Pasamos a la universidad y la creatividad se va agotando.
Y por último, terminamos trabajando en estos lugares, ¿cierto? La creatividad es aniquilada conforme vamos siendo adultos. Debemos crear espacios que no tengan barreras a la educación, al conocimiento, a la interacción, como decía el doctor Carlos Iván, a la interacción entre los estudiantes, a la creación de ideas y la difusión de las mismas. Que precisamente el estudiante no se tenga que adaptar al espacio al que va, sino que el espacio se adapte al estudiante. Que los muebles sean flexibles, que no haya un lugar determinado para cierta cosa. Y por último, el que con emprendedores anda, a innovar se enseña. Debemos fomentar en las escuelas, desde muy temprana edad hasta las universidades, círculos de emprendimiento. En las mejores universidades se estimula a los estudiantes para que desarrollen su maestría en negocios, para que aprendan acerca de cómo ser emprendedores. Si no, de otra manera no hubiera surgido Google, después Alphabet. Y como ejemplo de ello, es que en el MIT, los estudiantes que han egresado de ahí han generado 25.800 empresas activas hoy en día. Y el beneficio de eso es que han dado empleo a 3.3 millones de personas. Y si juntáramos los ingresos anuales de todas esas empresas, serían la 8ª economía mundial. Sorprendente, ¿no? El gran beneficio de crear círculos de emprendimiento y fomentar los negocios, independientemente de la profesión que hayamos escogido estudiar. Todo esto que les he platicado el día de hoy, lo resumo con una ecuación. Si queremos realmente progreso, la educación es factor fundamental para ello. No importa cuánto empleo generemos, cuánta salud exista, incluso cuánta ecología estimulemos, si la educación es pequeña o nula, el progreso es igual de pequeño o nulo. Y Kofi Annan, en su informe de las Naciones Unidas, afirmó lo mismo. El conocimiento es poder, la información es liberadora. La educación es la premisa del progreso en cada sociedad y en cada familia. Muchas gracias. Supremamente interesante esto que nos plantearon ahorita. Señorita, ya para terminar, quiero que por favor yo les voy a crear a ustedes una carpeta para que suban un ensayo. Yo quiero que ustedes realicen un ensayo con respecto a estos dos temas que vimos en los videos, de las actitudes para evitar de aburrir a los estudiantes, y el otro, los 10 aspectos importantes para una educación prometedora, para una educación de innovación. Entonces, ahorita más tarde les creo esa carpeta para que la suban. Seguramente la podrán subir hasta, si la creo ahorita, de pronto la pueden subir hasta el lunes al mediodía, que es festivo. Entonces, para que hagan eso, por favor, de una manera individual, y escriban ustedes un ensayo con todos sus aportes, con base en lo que hablamos en el día de hoy y con estos videos tan interesantes. Sobre todo esto me gustaba mucho que ustedes lo tuvieran precisamente para esta tarea que les quiero dejar. Yurley, ¿qué quieres decir? Profe, ¿a mano o en Word? Word. Y lo convierten en PDF, por favor, bueno. ¿Los dos videos? O sea, los integran. La idea es de que ustedes, cuando hablo yo de un ensayo, que ustedes integren en un solo tema lo que trabajamos hoy. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Conviértanlo en PDF, por favor. Señoritas, un fin de semana muy tranquilo. Que descansen. Chao, chao, señoritas. Hasta luego. Chao, chao. Profe. Profe. Dime.
¿Nos podría avisar cuando tenga la carpeta para mirar, por favor? Claro que sí, yo lo creo Ah, ahorita y les mando un mensaje con mucho gusto, no faltaba más. Chao, chao.